¿Qué tal amigos? Buen día, espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 52 de esta serie de videos de Java desde cero. En este video estaremos platicando acerca del método format que pertenece a la clase string. Antes de continuar con nuestra explicación, vamos a abrir nuestro IDE. Ya tengo creado mi proyecto, le he puesto el nombre de videotutorial número 52, es este que está aquí. Y dentro de mi paquete he creado una Java Main Class a la cual le puse el nombre de String Format. Entonces, antes de continuar, vamos a poner el nombre del método entre comentarios. Va a ser el siguiente. Format con T. Este es un método estático. Más adelante vamos a explicar acerca de los métodos estáticos. Y este método, como habíamos mencionado a inicios de video, pertenece a la clase string y nos va a regresar una nueva cadena formateada. También lo podemos utilizar para concatenar un par de strings y en la clase string lo vamos a encontrar sobrecargado. Por el momento solo vamos a ver el método format que tiene dos parámetros, uno de tipo string y el otro es de tipo object args. Vamos a poner entre comentarios este que vendría siendo el var args. Básicamente, en la declaración del método vamos a encontrar este tipo de parámetros y significa que en la invocación nosotros podemos pasarle múltiples valores. Por el momento, para que no se extienda tanto este video, únicamente vamos a dejar el concepto, pero más adelante vamos a ir viendo ya con ejercicios cómo funcionan este tipo de parámetros. Bueno, entonces vamos a continuar platicando sobre los especificadores de formato que estaremos viendo. Y el primero va a ser el siguiente. Sería signo porcentual B. Y este básicamente representa cualquier tipo, true si es diferente de null y false si es null. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Para ello me voy a crear un método de tipo void, no me va a regresar nada. Voy a poner el nombre de método 2. Entonces abrimos y cerramos paréntesis, llaves y dentro del cuerpo del método vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable string que le voy a poner c nula y va a tener el valor de null. Posteriormente voy a crear una variable más a la cual le voy a poner c texto. Voy a decir que va a ser igual a new string. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí adentro voy a agregar la palabra 2. Ahora voy a crear la siguiente variable string cadena 1. Recuerden que mencionamos que el método format nos va a regresar un string ya formateado. Entonces, ese valor o esa cadena que nos regresa la tenemos que guardar en una variable de tipo string. Por eso he creado mi variable cadena 1. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. String.format, punto y coma. Y aquí voy a agregar el siguiente texto. Va a ser ejemplo. Dos puntos. Voy a poner el signo porcentual. La letra B, que sería nuestro especificador de formato. Y el siguiente parámetro va a ser cTexto. Aquí vamos a hacer un breve paréntesis. En los métodos anteriores que vimos de la clase string, creábamos objetos, pero ahora no es el caso. Ahora únicamente estamos poniendo el nombre de la clase. Recuerden que el método format pertenece a la clase string. Y eso lo hacemos porque el método format, si nosotros nos vamos a la clase string, lo vamos a encontrar como estático. Entonces, nosotros llamamos un método estático únicamente con el nombre de la clase.
Si no es un método estático, tenemos que crear un objeto y tenemos que hacer el procedimiento que veníamos haciendo en videos anteriores. Bueno, hecho este paréntesis, vamos a continuar. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar esta línea de código. Vamos a pegarla aquí abajo y ahora vamos a decir que esta variable se va a llamar cadena 2. Y únicamente vamos a cambiar esta variable por C nula. Entonces, aquí vamos a crearnos un objeto. Recuerden que este método no es un método estático, entonces tenemos que crear un objeto de esta clase que es string format. Va a ser, este es el nombre que va a tener mi objeto, new string format. Abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí, listo. Entonces, ahora con el nombre de mi objeto voy a invocar al método 2. Método 2. Aquí se me están pasando unos paréntesis. Aún no tenemos las instrucciones para realizar la impresión en pantalla. Vamos a agregar 2 sentencias para imprimir cada una de las variables. Entonces, vamos a poner cadena 1. Con formato. Y vamos a concatenar la variable cadena 1. Entonces voy a copiar esta línea. Vamos a pegarla aquí abajo y le voy a poner cadena 2. Y aquí vamos a cambiar el nombre de nuestra variable, 2, y vamos a correr. Ya tenemos los mensajes en pantalla. Vamos a analizar el primero, nos devuelve true. Y esto es porque si nosotros vamos a la variable cTexto, tiene la palabra 2. Entonces, básicamente lo que va a hacer la invocación al método format es lo siguiente. Va a evaluar si la variable cTexto es diferente de nula y como es diferente de nula nos va a imprimir true. Vamos a ver el siguiente caso, que va a ser esta línea de texto. Aquí entonces se va a evaluar si la variable cNula es diferente de null. En este caso, cNula tiene el valor de null. Y por eso es que nos imprime el valor de false. Bueno, vamos con nuestro siguiente especificador de formato. Vamos a ponerlo entre comentarios y es el siguiente. Signo porcentual y la letra D. Este nos representa un número entero. Puede ser cualquier número, puede ser un byte, puede ser un short, puede ser un int, puede ser un long. Vamos a crear rápidamente un método más para que ustedes vean cómo este funciona. Entonces aquí lo único que voy a hacer es copiar esta línea, voy a pegarla aquí. Aquí vamos a poner método 3. Entonces estamos invocando el método 3, todavía no lo tenemos, enseguida lo vamos a crear. En lugar de copiar, vamos a crearlo porque el método 2 tiene más líneas de código. Entonces, public void, método 3. Entonces, abrimos, cerramos paréntesis, llaves, y dentro del cuerpo del método 3 vamos a crear la siguiente variable short, días, 365. Y ahora recuerden que el método format nos va a regresar un string. Entonces, un string formateado. Entonces, esa cadena que nos regresa la vamos a guardar en una variable de tipo string. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cadena 1 va a ser igual a string.format. Abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí adentro vamos a especificar el siguiente texto. El año tiene signo porcentual, días. Y vamos aquí
a enviar lo que tiene la variable días, que en este caso son 365. Vamos a hacer un systemout.println. Vamos a ponerle el siguiente texto, resultado, método 3. Espacio, y vamos a concatenar la variable cadena 1. Entonces ya tenemos todo, vamos a correr y después de ver el resultado en consola vamos a hacer una breve explicación. Ya tenemos el resultado en consola, vendría siendo este texto, ya se le agregó el formato y básicamente lo que aquí sucedió es que este especificador de formato toma el valor que tiene la variable días. En este caso, el valor que tiene es de 365. Entonces, toma este valor, lo coloca aquí y al hacer la impresión es este que nos aparece acá. Bueno, vámonos con nuestro siguiente especificador de formato, que vendría siendo el siguiente. Y es un % y float. Este básicamente lo vamos a utilizar para los números decimales. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Entonces, voy a copiar la invocación a este método. Y aquí vamos a ponerle método 4. Entonces, vamos a copiar este método. Lo pegamos aquí abajo. Vamos a cambiarle el nombre. 4. Y aquí vamos a crear una variable de tipo flotante, float, precio web. Entonces, el valor que va a tener esta variable es de 31.50. Este precio está en pesos mexicanos. Ustedes igual pueden intentar con otros valores. No hay ningún problema. Entonces, ahora el texto va a ser el siguiente. Esto lo vamos a dejar tal cual. Aquí vamos a cambiar el texto y vamos a poner lo siguiente. El precio del kilogramo de huevo es de %F y voy a agregar la palabra pesos. Entonces, aquí vamos a cambiar la variable. Ahora tenemos una variable que se llama precio huevo. Entonces, únicamente vamos a especificar aquí el nombre de la variable. Y aquí vamos a cambiar el nombre por 4. Aquí se me pasó ponerle un acento. Vamos a agregarlo. Tenemos todo. Vamos a correr para ver el resultado. Ya tenemos el resultado en consola. Y nos dice el siguiente texto. El precio del kilogramo de huevo es de 31.50. Nos agrega varios ceros. Entonces, vamos a ver más adelante cómo arreglar este número que viene con muchos decimales. Antes vamos a explicar cómo funciona este especificador de formato. Básicamente lo que hicimos aquí es el especificador de formato %F va a tomar el valor que trae la variable precio huevo, que en este caso es de 31.50 y en lugar de este %F nos va a mostrar el valor que tiene la variable precio huevo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es formatear ese número porque nos aparece con muchos decimales y únicamente vamos a requerir un solo decimal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo único que tenemos que hacer aquí es, después del signo porcentual vamos a poner un punto y vamos a poner 1, indicando que solo vamos a requerir un solo decimal. Nuevamente vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Y efectivamente ahora ya nos muestra el valor que tiene la variable precio huevo, 31.50, pero con un solo decimal después de haber hecho esta especificación. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente especificador de formato que vendría siendo el siguiente. Va a ser
%S. Entonces, básicamente este nos representa cualquier tipo y la salida es una cadena. Vamos a ver cómo este funciona. Entonces, aquí en lugar de que sea F, vamos a ponerle S. Vamos a dejar tal cual para que ustedes vean que nos sigue sustituyendo el %S por el valor que tiene la variable precio huevo, que en este caso 31.50. Vamos a correr para que ustedes vean el resultado. Ya tenemos el valor en consola y lo que habíamos comentado es que efectivamente se nos iba a imprimir en lugar del %S el valor que tiene la variable precio huevo que especificamos aquí. Ese es el valor que nosotros le enviamos al método format al invocarlo. Bueno, pero vamos a ver qué sucede si ahora lo que tenemos en lugar de una variable que almacena un valor flotante tiene un string, para que ustedes vean que esto nos funciona igual. Entonces, para ello vamos a crear un método más y va a ser método 5. Entonces, voy a copiar este código. Lo voy a pegar aquí abajo. Aquí vamos a poner 5. Y aquí en lugar de esta variable me voy a crear un objeto de tipo string. Voy a poner a esta variable C adicional. Voy a decir que va a ser la new string y va a contener la siguiente palabra, muy, y ahora vamos a cambiar el texto. Ahora vamos a decir el precio del huevo es, vamos a borrar esta palabra de, y aquí en lugar de pesos vamos a poner económico. Y ahora aquí en lugar de la variable precio huevo vamos a poner nuestra variable C adicional. Aquí vamos a cambiar un poco el texto, que diga 5 y vamos a correr para que ustedes vean en consola. Tenemos el resultado en consola y ahora se nos imprime el siguiente texto. El precio del huevo es muy económico, entonces lo que sucede aquí es lo siguiente: el especificador de formato %S va a ser reemplazado por lo que tiene mi objeto C adicional, que en este caso la palabra muy. Bueno, entonces ahora vamos a ver un especificador de formato más que vendría siendo el siguiente. Vamos a copiar este. Antes de pegar vamos a especificar el siguiente especificador de formato. Vamos a escribir el siguiente especificador de formato, 0n y d. Entonces, básicamente lo que estamos indicando aquí con este especificador es que queremos que se nos agreguen n cantidad de ceros a la izquierda de un número. Vamos a ver cómo este funciona con un ejemplo para que quede más claro. Entonces, vamos ahora a copiar la invocación del método 5 y ahora vamos a poner método 6. Vamos a copiar este fragmento de código. Se nos pasó una llave, entonces va a ser únicamente este fragmento de código. Aquí vamos a ponerle método 6. Y vamos a eliminar esta línea.
Vamos a eliminar este texto. Aquí para que quede más claro, vamos a ingresar dos guiones medios y dentro de los guiones medios vamos a escribir el siguiente especificador de formato, que es %06D. Y aquí vamos a crear una variable, igual bien podemos hacerlo de dos formas. Aquí, por ejemplo, podemos agregar el número 305 o bien podemos crear una variable que sea short num, le voy a poner num y aquí le puedo dar el valor de 305 y en lugar de esto puedo poner únicamente la variable num. Recuerden que esto lo vimos en videos anteriores. Entonces aquí básicamente lo que estamos indicando es que recuerden que el %d va a ser reemplazado por el número 305. Lo que aquí vamos a indicar es que queremos que se nos impriman 6 dígitos, 6 números. Entonces, el número 305 tiene 3, se nos estarían entonces agregando 3 ceros a la izquierda. Vamos a ver el resultado para comprobar si esto es cierto. Y efectivamente esto se cumple. Aquí tenemos 3 ceros a la izquierda y después el número 305. Entonces, recuerden que aquí nosotros especificamos que deseamos que se impriman 6 dígitos. Y como en este caso el número únicamente tiene 3, los dígitos faltantes se estarían especificando con 0. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.